sus alimentos. Sean todos bienvenidos. Hoy estamos culminando las 5 charlas acerca de los matrimonios saludables y quise pues terminar con esta cena, aprovechar que estamos en tiempo de Navidad y poder compartir con ustedes esta cena sencilla pero de gran corazón. Las hermanas que las prepararon, yo les digo gracias, y si a ustedes les gustó, pues démosle un aplauso a las hermanas. Gracias, porque no solamente cocinaron, sino también vinieron a servirnos, ¿no? Qué bendición, ¿verdad? Así es Dios de bueno. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que nuestra iglesia tenga familias saludables. Y para que haya familias saludables, pues necesitamos matrimonios saludables. Porque el matrimonio es el seno de la familia, ¿no? El matrimonio es la columna, es la base de donde se forman las familias. Entonces, hemos tenido 4 charlas. Ayúdenme ustedes, ¿cuál fue la primera? ¿Un matrimonio saludable es un matrimonio honroso? ¿Qué quiere decir que es honroso? Donde el matrimonio honra a Dios, pero también el esposo honra a la esposa y la esposa honra al esposo. Ese es un matrimonio honroso, ¿verdad? Y cuando eso se cumple, somos un matrimonio saludable. En segundo lugar, la segunda charla fue que un matrimonio saludable cuando construye un hogar, o sea, más que una casa. La diferencia entre casa y hogar la hablamos. Entonces el matrimonio saludable se enfoca en construir un hogar más que en construir una casa. Tercero, la tercera charla hablamos de que un matrimonio saludable practica la integridad. Cuán importante es la integridad en una relación para que perdure, pero también para que haya un desempeño de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Y lo último que aprendimos el martes pasado fue que un matrimonio saludable administra bien. Un matrimonio saludable sabe cómo administrar, y entendimos o aprendimos de que nosotros todos somos solamente administradores de los bienes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, con estos 4 aspectos, creo que usted tiene más que suficiente para usted examinar su matrimonio y ver dónde está flaqueando y empezar a trabajar. Quiero ponerme a las órdenes de cada uno de ustedes. Cualquier consejo, cualquier ayuda que ocupen, por favor, no duden en buscarme. Yo soy de los que no ando ofreciendo la ayuda, aunque lo vea usted que se está muriendo. Yo no voy a ofrecer ayuda, pero cuando usted viene y la busca, yo voy a estar ahí, ¿okay? Dispuesto a echarle la mano, dispuesto a orientarle, a aconsejarle en lo que Dios me ha regalado a mí. Es al servicio de la iglesia. Todo está al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del 5º aspecto, y es que un matrimonio saludable a ver, dígalo sin miedo. Cuida bien de sus hijos. Okay. Cuida bien de sus hijos. Okay. Entonces, dice Proverbios 22:6, ¿no? Que instruyamos al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará. Ahora, ¿a quién le corresponde esa tarea? ¿De quién es ese trabajo? De nosotros los padres, ¿verdad? Pero cuidar de nuestros hijos. En primer lugar, notemos, no es tu hijo ni mi hijo, es nuestro hijo. ¿Okay? Entonces, como es nuestro hijo, entonces nosotros juntos tenemos la misma responsabilidad. Yo sé que hay hombres de repente le dejan toda la responsabilidad a la mujer, bajo el pretexto de que la mujer no trabaja. Entonces la mujer se hace cargo de los hijos. Y esa es mentira que el diablo le ha vendido a muchos hombres. La mujer en la casa trabaja creo que el doble de lo que trabaja el hombre afuera. Mas sin embargo, el concepto de que la mujer no trabaja no se puede hacer cargo de los hijos. Es responsabilidad de ambos. O sea, por eso es que somos un matrimonio, ¿no? Entonces los hijos son de los dos. Ahora, de repente usted tiene hijos que quizás no sean suyos biológicamente hablando. Quizás usted no los engendró. Pero cuando usted aceptó a la esposa o al esposo con los hijos, fue combo, o sea, fue paquete completo. No hay vuelta atrás. Así usted no los engendró, ahora son sus hijos y usted debe de
cumplir con la responsabilidad de ese hijo, de esa hija, aunque no sea suyo biológicamente hablando. ¿Okay? Entendamos eso. Desde el momento en que estamos en el mismo seno del hogar, entendiendo que ya formamos un hogar, entonces cualquier niño que llegue, así sea adoptado, es parte de la familia y es responsabilidad nuestra como padres de cuidar de ese niño. ¿Okay? De repente, quizá cuando hablamos de cuidado de los hijos, algunos matrimonios tienen dificultad para tener hijos. Ahora, yo quisiera hacer una pausa en esto, porque nuestra comunión con Dios marca la diferencia cuando nosotros tenemos esa incapacidad. A veces es dificultad en el hombre, a veces es dificultad en la mujer. El error más grave que nosotros podemos cometer es que descarguemos nuestra frustración en la persona incapacitada. O sea, si es el hombre o la mujer, no importa quién sea. El error grave que estas parejas cometen es en acusar al otro, que por su impotencia, por su incapacidad, por su problema, por lo que sea, no puede llegar un hijo. Ahora, nosotros hemos visto en la iglesia y conocemos parejas. Los Felipe no están aquí ahora. Los Felipe son una pareja. Bueno, Diana también. Diana tenía un problema. Otra señora, Mariana se llama ella, llegó a nuestra iglesia también con el mismo problema. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios les permitió un día concebir, independientemente de cuál haya sido el problema. Dios obró, y recuerdo a esta señora Mariana que después salió con 3 hijos. Bueno, igual, Diana ahora tiene 3 también. Entonces, o sea, cuando Dios obra, lo vemos en la Biblia, con Sara, lo vemos con Raquel. Dios tiene el poder para hacerlo, pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que la Biblia llama a la estéril bienaventurada. Y es un poco complicado entender esto, pero si Dios lo dice, hay que buscar el sentido de Dios, porque Dios está hablando a través de su palabra que cuando nosotros no podemos tener hijos, dice que el número de hijos puede ser mayor que cualquier mujer que da luz. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de los hijos espirituales. Y por eso es que me metí en esto, para que entendamos que cuando Dios dice que mayor son los hijos de la estéril, o sea, lo que está diciendo Dios es que si yo tengo la impotencia o tengo un defecto en mi organismo, un problema de reproducción, que eso no sea lo que a mí me ate a vivir frustrado, a vivir amargado, a vivir peleando con mi pareja. No, démosle gloria a Dios y veamos que alrededor podemos nosotros engendrar hijos espirituales, como decía el apóstol Pablo, refiriéndose a la gente que había ganado para Cristo, decía, yo te engendré. No sé si usted lo ha leído. O sea, el apóstol Pablo usa literalmente esas palabras, hablando de un hijo espiritual. Ahora, si a Dios le place, Dios le permitió a Sara, siendo ya una viejita. Sara, según dice la Escritura, ya había pasado su periodo menstrual. Ahora, cuando la mujer termina con su periodo menstrual, o sea, cuando llega la menopausia, eso dice de que ya queda incapacitada biológicamente de embarazarse. Mas, sin embargo, Sara en ese estado, ya anciana, y el esposo de 100 años, o sea que las posibilidades eran cero. Mas, sin embargo, ahí Dios se glorificó. ¿Ya? Entonces, traigo todo esto, hermanos, para que entendamos el papel que juegan los hijos, tanto los hijos biológicos, los hijos adoptados, los hijos de tu marido, los hijos de tu mujer, que no son tuyos, pero más aún los hijos espirituales. Aquellos que ganamos para Cristo también necesitan esta misma aplicación en todos los sentidos. Así como nosotros somos padres biológicos, somos padres de familia, también tenemos hijos espirituales a quienes nosotros debemos de cuidar. Y esto es lo que beneficia
la labor de la iglesia. Cuando cada uno somos de la misma manera que cuidamos de nuestros hijos biológicos, cuidamos de nuestros hijos espirituales. Ahora, ¿quiénes son nuestros hijos espirituales? Aquellas personas que nosotros llevamos a Cristo. Aquellas personas que a nosotros les compartimos y terminan aceptando a Cristo. Ellos son nuestros hijos. Ahora, en la iglesia vemos continuamente bebés espirituales. Entonces, si nosotros no aprendemos a cuidar de ellos, entonces la iglesia se estanca, la iglesia se pervierte, la iglesia se echa a perder. ¿Por qué? Porque estos bebés espirituales nunca crecen, entonces la iglesia se desvía del propósito de Dios. ¿Y quiénes son los culpables? Los padres espirituales, porque no cuidaron de sus hijos, ¿no? Entonces, ahora, no es solamente cuidar, hay que cuidar bien. ¿Estamos? Entonces, para que nosotros podamos cuidar bien, veamos que nuestros hijos tienen necesidades. Entonces, las necesidades de nuestros hijos son las que van a determinar el cuidado que ellos merecen. El cuidado que nosotros debemos brindar. Y ese cuidado tiene que estar, en primer lugar, enfocado en que nuestros hijos necesitan atención. ¿Okay? Me ha tocado observar a muchos padres, incluso yo cometí el error. Yo cometí el error cuando crecí a mis hijas. Ahora mis hijas ya son adultas, pero cuando las tuve pequeñas yo cometí este error. Cuando el niño viene a enseñarte algo, el niño viene emocionado, mira papi, mira mami, y tú lo ignoras. No le prestas atención. O de repente el niño te está contando algo, pero emocionadísimo, y tú le dices, son boberías. Tremendo error. Préstale atención a tu hijo, así sean tonterías lo que te está diciendo, porque para él es importantísimo. Ahora, no te olvides, es un niño, porque muchas veces también nosotros los padres queremos que nuestros niños actúen como adultos. No, déjenlos que sean niños, pero présteles atención. Hay que atender a la necesidad de ellos. También nuestros hijos necesitan cuidado. Ellos son indefensos, son vulnerables. Cualquiera les puede hacer daño. Es más, se accidentan fácilmente. No tienen el sentido del peligro. Y usted tiene que cuidar de que el niño, por ejemplo, no tiene problema en meterse en un lugar peligroso. Ignora el peligro, pero el adulto es el que cuida de que el niño no se meta en peligro, que el niño esté siempre protegido. Usted es responsable del cuidado, la educación, la disciplina y por último, el amor. Entonces, todas estas son básicamente las necesidades de los hijos. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Vamos a detenernos unos minutos en cada uno de estos aspectos para que usted vea cómo es que su hijo necesita cada una de estas cosas. En primer lugar, dijimos que el niño necesita atención. Entonces, cada uno de nosotros formamos una familia. Y los hijos son fruto de este matrimonio, son producto de este matrimonio y vienen a ser parte de esta familia. Entonces, cada uno de ellos es parte de la familia, es parte de este núcleo, es parte de este hogar que se ha formado y debemos nosotros tomarlo en cuenta. A veces pensamos, no, pues que el niño está pequeño, ¿qué sabe el niño? Tenga cuidado, porque aunque el niño, usted lo ve ahí entretenido, jugando, pero se está dando cuenta de todo el rollo que está pasando en la casa. A veces entran en discusión la pareja y dicen, no, aquí no, delante del niño no, vente para acá. Y se mete a la recámara para que el niño no sea un testigo presencial. Se mete a la recámara, pero, oiga, si se oye desde la calle los gritos, ¿usted cree que el niño no los va a oír?
nosotros tenemos que atender a nuestro hijo. Nosotros tenemos que preocuparnos para que nuestro hijo tenga tiempo de calidad de parte nuestra, para que pueda desarrollar calidad de vida. Muchas veces al niño le toca crecer a la buena de Dios. Y a muchos quizás nos tocó crecer así. Quizás nos tocó crecer con unos padres que por ignorancia o por falta de conocimiento, por lo que haya sido, simplemente lo único que cuidaban era que tuviéramos comida y ropa. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que sacar tiempo para nuestros hijos. Y tiempo de calidad, o sea, no solo es sentarnos con ellos, no es solamente ponerlos a ver televisión juntos, no, hay que sacar tiempo para jugar con ellos. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste jugando con tu niño o con tu niña? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste al parque con ellos? Son tiempos de calidad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer con tu hijo? Con tu hija. ¿Cuándo fue la última vez que le ayudaste a tu hijo o a tu hija a hacer la tarea? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a tu hijo o a tu hija a comer? Por ahí, a un helado. Son pequeñas cosas, pero que se vuelven grandes para ellos. Para ellos eso no tiene precio. A veces cometemos el error de que nuestro hijo le damos todo lo que pida. Ese es un error garrafal que muchos padres cometen. Nunca le des a tu hijo todo lo que pide, aunque tengas la condición económica de darse, porque le haces tremendo daño. Los hijos tienen que aprender que todo tiene un precio y hay que pagar ese precio. Y que las cosas que nosotros las recibimos gratis no es que no tengan precio, es que alguien pagó el precio. Es bien importante que yo considere el tiempo que le voy a dejar o que voy a compartir con mis hijos. Nuestro hijo necesita ser escuchado. A veces vienen hablando tonterías. Claro, son tonterías para nosotros, pero para ellos son cosas de mucha importancia. No cometa el error de echarse a reír por cosas que a veces es difícil contenerse la risa, ¿no? Pero si usted se echa a reír por algo que su hijo le está contando, sepa que nunca más le va a contar sus cosas. Porque se siente burlado, no se siente escuchado. Hay que aprender a escuchar a nuestros hijos. A veces no tenemos tiempo. Usted está conversando con su amigo, con su amiga, y el niño viene, papi, si usted platicando, okay, está bien en el momentito, enséñele que tiene que esperar, pero por favor corte la conversación para prestarle atención a su hijo, porque después de 15 minutos cuando usted le dice, ¿qué pasó, amigo? Ya me oriné, le va a decir. Si es que se trataba del origen, que es algo palpable, pero a veces son cosas que para el niño son importantes y nosotros las pasamos por alto. Entonces, tengamos cuidado en escuchar, prestémosle atención, atendamos cuando ellos nos hablan. Y a veces nos van a salir con cuentos, con cosas que ellos se imaginan, con cosas que ellos vieron en la escuela, con las cosas del amiguito, que la amiguita, que le dijeron, que lo empujaron, que le hicieron. Okay. Escuche. Porque cuando usted empiece a escuchar a su hijo, usted va a empezar a ganar su confianza. Y cuando el niño es pequeño, todo va a ser bobería, pero cuando se vaya acercando a la adolescencia, van a ser cosas serias. Que si usted no le dio la confianza y él no tiene ese hábito de poder contarle a usted, entonces cuando usted se venga a dar cuenta de que su hijo anda en problemas, es porque lo metieron a la cárcel o porque le dieron un balazo por allá. Entonces usted se da cuenta que su hijo anda en problemas. ¿Ya para qué? Si usted tiene hijos pequeños, aproveche. Nuestros hijos necesitan ser comprendidos.
Son niños. ¿Usted ha castigado a su hijo porque quebró una taza? Tremendo error. ¿Cuántas ha quebrado usted? Usted sí la puede quebrar porque es adulto, pero el niño no. Los incidentes y los accidentes pasan todos los días en cualquier lugar, en cualquier lado, con cualquier persona. Entonces, no castigue a su hijo por un accidente. Así haya sido por torpeza del niño, por descuido del niño, por lo que haya sido, es un accidente. Y usted tiene que enseñarle a su hijo y a su hija que los accidentes pasan. Porque si no, el día de mañana, el niño va a ir generando esa frustración y cada incidente o accidente que tenga va a ser un impacto emocional en la vida de este niño, y cuando sea adulto va a ser una persona frustrada. Porque va a considerar que no puede cometer errores. Ahora, ¿quién es el que no comete errores? Si hay alguno aquí, levante su mano para darle una paliza. Todos cometemos errores. O sea, no podemos nosotros demandar de nuestros hijos a que no cometan errores si nosotros mismos estamos llenos de errores. Entonces, tratemos de comprender las necesidades de nuestros hijos. Entendamos que son niños. No es lo mismo un niño de 2, 3 años a un niño de 8, 10 años, a un niño de 12, a un niño de 16. No es lo mismo. Entiendan, son etapas. Hay una etapa del niño que todo se lo lleva a la boca. Así sea tierra, basura, lo que sea, se lo lleva por la boca. Es una etapa del niño. Viene una etapa donde el niño a todo le dice que no. Cualquier cosa que usted le diga al niño dice no, no, no. Viene la etapa cuando el niño cuestiona todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted le da 1000 respuestas y él sigue preguntando por qué. Parte de su crecimiento, parte de su desarrollo. Entiéndalo. Llega un momento donde el niño entra a la pubertad, donde el niño empieza a cambiar su cuerpo. ¿Qué pasa cuando usted no prepara al niño para esa etapa? Pueden venir frustraciones. Entonces, el niño empieza a ver su cambio en su cuerpo. Pero si ya usted le ha explicado que eso va a venir, ya el niño está preparado emocionalmente. Ya eso no le frustra. ¿Por qué? Porque él sabe que eso va a llegar un día. La niña debe estar preparada para su primera menstruación. Y qué vergüenza cuando la niña se presenta donde el mami, asustada. Mami, mira, estoy sangrando. Es porque no hiciste tu trabajo. Hay que hablarle a nuestros hijos. Hay que entender la necesidad de cada etapa del niño. Ahora, estamos hablando de que el hijo tiene un periodo hasta 18 años donde es dependiente 100% de usted. Porque después de los 18, el hijo tiene que recibir cierta independencia. Si bien es cierto, según la ley de Estados Unidos, no es mayor de edad hasta los 21, pero a los 18 ya se considera libre para poder tomar sus decisiones, y nosotros lo entendemos dentro del contexto bíblico que el muchacho o la muchacha debe de llegar a una edad donde empiece a independizarse. No trate de tenerlo ahí todo el tiempo, debajo de la falda. No, es un proceso. Y ese muchacho se va a enamorar, esa muchacha se va a enamorar, se va a casar y va a ir y va a formar su hogar. Ya, ese es el proceso de la vida. Así que los que tienen hijas, lo siento mucho. Yo tengo 2. Me costó aceptarlo, pero esa es la realidad. O sea, hay un momento donde se van de la casa y ya. Terminó tu responsabilidad. No dejas de ser padre. Pero ya tu responsabilidad terminó. Y ya es otra etapa, ya es otro proceso completamente diferente. Pero el que nosotros le prestemos atención es darle tiempo de calidad, escucharlos, comprenderlos y también darles su lugar, el lugar que les corresponde en la familia.
No importa si usted tiene 1, 2, 5, 10 o 15 hijos, cuando se va a tomar una decisión que afecta a la familia, hay que tomarlos en cuenta todos, así sean 15. Hay que tomarlos en cuenta todos. ¿Por qué? Porque si es una decisión que va a afectar la familia somos todos. Hombres, no cometan el error de tomar las decisiones y después decirle, bueno, esto es lo que se va a hacer. O esto es lo que se hizo, peor todavía. Tomemos en cuenta a la familia. Hagamos el trabajo en familia. Démosle un lugar a nuestros hijos. Ahora, esto es en cuanto a la atención. Ahora, en cuanto al cuidado, estamos hablando de que el niño en cada etapa tiene sus propias necesidades. Y yo soy el responsable de suplir o satisfacer para las necesidades de mis hijos. Yo soy el único responsable. Entonces yo no puedo pasar por alto esa responsabilidad ni dejar de lado ese compromiso que yo tengo con mis hijos. Hablando de su cuidado, debemos nosotros velar por la salud. Ahora, velar por la salud implica no solamente que cuando el niño se enferme hay que llevarlo al doctor. No, también nosotros tenemos que trabajar en la salud preventiva. Cuidar la dentadura del niño, cuidar los ojos, cuidar los oídos, cuidar toda la parte de su cuerpo que esté sana. Somos responsables de la salud de ellos. Pero, además de eso, somos responsables de tener a nuestros hijos en un ambiente saludable. Que coman, se alimenten saludables, que ingieran los alimentos correctos y en las cantidades correctas y en los tiempos correctos. Es responsabilidad de los padres. Cuidar la alimentación de nuestros hijos para que sean saludables. Cuidar que a nuestros hijos no les falte el alimento, que no les falte techo, vestido ni calzado. A lo mejor no tienen juguetes, pero que no les falten los zapatos. ¿Ya? A lo mejor no tienen una tablet, pero tienen suficientes pantalones y camisas. Pero, ¿qué tal si usted le da un iPhone a su hijo y anda con los zapatos rotos? Somos responsables de cuidar de nuestros hijos. Finalmente, ellos necesitan protección. Los hijos... Préndela, por favor. Gracias. Los hijos necesitan ser protegidos. Ahora, cuando hablamos del papel protector, a nosotros los hombres nos cae el peso mayor porque aún la mujer necesita ese calor protector del hombre. Porque así nos diseñó Dios. Dice la Escritura que mi esposa salió de por aquí y yo todavía siento el dolor acá. Pero no de la cosilla que me quitaron, sino de tener que tener ahí todo el tiempo. No se crean. La mujer salió del costado del hombre, según dice la Biblia. Y entonces la mujer inconscientemente se refugia allí, bajo el brazo del hombre. Ahora, no es porque la mujer sea pegajosa o cualquier otra palabra que se use al respecto, sino es que ese es su lugar, ese es el lugar de la mujer. Entonces la mujer cuando está allí, en esta parte de acá del hombre, la mujer se siente protegida. Entonces ese sentimiento de protección lo encuentra en el hombre. Ahora, es lo mismo el papá con el hijo. El hijo se siente protegido si está en los brazos de papá. Y yo lo he dicho antes en predicaciones. El niño ve un león feroz que viene a atacarlo, le da miedo, el niño corre, pero encuentra a papi, se tira a los brazos de papi y le fue el miedo al león. Ahora el león viene y se los come a los dos, pero el niño se siente protegido. Ahora, esa es responsabilidad nuestra. Dar protección
a nuestros hijos. Eso es parte del cuidado que ellos necesitan. Vamos entonces a la educación. ¿Cómo nosotros educamos a nuestros hijos? ¿Okay? Muchas veces cometemos el error de pensar que para la educación está la escuela. No, para la educación está el hogar. La escuela es para adquirir conocimiento solamente. La educación se recibe en el hogar. Por eso es importante construir un hogar. Porque es en el hogar donde el hijo es educado. En primer lugar, si usted quiere educar a su hijo, usted es responsable de instruirlo en la palabra. Instruya a su hijo en la palabra, instrúyalo en la palabra. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo usted va a instruir a su hijo en la palabra si usted no la conoce? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces usted es responsable de meterle a la palabra, métase en la palabra, porque usted tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra. No espere que sus hijos crezcan para que ellos le enseñen a usted, no. Usted tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en la Biblia. La instrucción bíblica se recibe en la casa. La iglesia es un punto de apoyo. Hay padres que le dicen al hijo, ve a la iglesia a ver si ahí te arreglan. No, el problema es suyo. No se lo tire al pastor. Usted es el responsable de instruir a ese niño. La iglesia le echa la mano a usted, y la iglesia, bendito sea el Señor por nuestra iglesia, que tenemos programas para los niños, para instruirlos en la palabra. Pero el responsable es usted, y por eso usted que tiene hijos, usted debería de apoyar los diferentes programas que la iglesia tiene, porque los beneficiados son sus hijos. O sea, usted está recibiendo tremendo apoyo porque le están ayudando en el trabajo que es trabajo suyo, la instrucción bíblica. Entonces, si la iglesia no tiene ministerio, mire error gravísimo que lo he visto muchas veces en gente que se va de una iglesia. Me voy de esta iglesia porque aquí no tienen un programa para mis hijos, en los que encajen mis hijos. Pero en la iglesia tal, allá sí tienen un programa para niños o un programa para jóvenes. Son las dos cosas que he escuchado más de una vez. Allá sí tienen un programa, entonces me voy para aquella iglesia. Pero es que ese no es trabajo de la iglesia, es tu trabajo. Ahora, lo que yo te recomiendo es que si esa es la situación tuya, tú tienes a un hijo, una hija en cierta etapa y la iglesia no tiene un programa para esa etapa, ¡hey! Para eso estás tú. Abramos ese programa, no solo para tu hijo, porque hay otros muchachos que están en la misma condición. Entonces, abramos un programa nuevo, abramos un ministerio nuevo. ¿Y quién lo va a hacer? Pues tú. No, que el pastor nunca hizo nada. Hello. Es responsabilidad tuya la educación de tus hijos. Te ayudamos con gusto, pero si tú haces tu trabajo, aprovechas el trabajo de la iglesia, trabajamos en equipo, entonces todos ganamos. Porque tú vas a tener un hogar sólido, tú vas a tener una familia saludable, y la iglesia va también a ser una iglesia saludable. Entonces, la instrucción bíblica se recibe en la casa, en el hogar. Los valores morales. ¿Okay? Hablábamos en clases pasadas que los valores morales se han perdido. Ya no hay valores morales. ¿Por qué ya no hay valores morales? Porque papá y mamá no tienen tiempo. Les hablaba de las parejas que trabajan 2 o 3 turnos en el día. Hay padres que salen de la casa tan temprano en la mañana que sus hijos están dormidos. Y regresan tan tarde en la noche que sus hijos están dormidos. Y tienen tanto trabajo de lunes a viernes que tienen que trabajar sábado también. Y a veces domingo. ¿Y tus hijos? ¿Sabe que hay niños que llegan a querer a la nana como la mamá? Porque con la nana pasan todo el tiempo y a la mamá no la ven.
Es la nana la que los despierta en la mañana, los alimenta, los baña y los acuesta. Y el siguiente día otra vez la nana. Y la mamá, no sé si todos le dicen nana a la muchacha que cuida a la niña, ¿no? Porque en El Salvador hay nana también a la mamá, pero es otra cosa. Entonces, estos niños no están siendo educados. Al menos no por los padres, que es a quienes les corresponde. Entonces, tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos valores morales. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el respeto y la obediencia. Me da pena, pero se ha vuelto bien común en los últimos años, más que todo en las mamás, de decir, es que el niño no quiere. Es que el niño no quiere. Y me toca ver aquí en la iglesia padres que no pueden controlar a sus hijos. ¿Y sabe por qué no pueden controlar a estos niños? Y estoy hablando de niños pequeñitos, de 1 o 2 años, que no los pueden controlar. Ahora, ¿por qué no los pueden controlar? Porque no les están enseñando obediencia y no les están enseñando respeto. Desde pequeñitos nosotros tenemos que enseñarles y nosotros tenemos que ponernos firmes, porque la misma sociedad que estamos viviendo hoy día está provocando que los niños desde temprana edad se vuelvan rebeldes. ¿No se ha fijado usted que los niños de 1 o 2 años manejan muy bien el teléfono? Ya no digamos de 4 o 5 años lo manejan mejor que yo. Ahora, esa es la sociedad que estamos viviendo hoy día. Cuando yo crecía, o cuando era niño, mejor dicho, porque no crecí mucho, cuando era niño, nosotros jugábamos hasta con un pedazo de palo, con las hojas de los árboles, armábamos avioncitos, los metíamos en una espina y aprovechábamos el viento y hacíamos volar eso. Ahora los niños, si no tienen una tablet, están aburridos. ¿O no? O si no, ¿qué tal esto? ¿Va? ¿Can I see your phone? ¿Can I see your phone? Y esto es cantaleta. Yo tengo 2 nietecitas y cuando las recojo subiéndose al carro, ¿can I have your phone? Lamentablemente, esa es la sociedad que estamos viviendo. Pero nosotros somos responsables, hermano. Nosotros no tenemos la responsabilidad con los hijos del vecino ni con los hijos de los hermanos de la iglesia, pero sí tenemos la responsabilidad con nuestros hijos. Y cuando todas las familias en la iglesia entendamos esta responsabilidad y empecemos a hacer nuestro trabajo, entonces la iglesia va a marcar la diferencia. Y eso es lo que la iglesia necesita: familias saludables, matrimonios saludables, verdaderos hogares donde la gloria de Dios resplandezca para testimonio de que somos hijos de Dios. Porque ahora cualquiera dice que es cristiano, cualquiera dice que es hijo de Dios, cualquiera va a la iglesia, pero el verdadero cristiano es aquel que deja que la luz de Jesús brille a través de nosotros por medio de nuestro testimonio. Y nuestro testimonio habla de nuestra relación de matrimonio, habla de la forma que vivimos con los hijos, habla de cómo nosotros conllevamos nuestra relación familiar y cómo nosotros tratamos a todo el mundo. Eso es lo que hace brillar la luz de Cristo en nosotros. Entonces necesitamos reponer o recobrar los valores morales que se han perdido. El respeto y la obediencia se inculca en el niño desde pequeño. Si usted no lo hace, el niño le va a seguir desobedeciendo, Me da vergüenza cuando oigo mamás y papás que le dicen al niño hasta 5 veces, no te lo vuelvo a decir,
No te lo vuelvo a decir, no te lo vuelvo a decir. Ya lleva como 10 veces diciendo que no lo vuelve a decir. No, entonces usted no le está enseñando autoridad a su hijo. Usted le está enseñando a su hijo que él puede vivir en desobediencia y no hay consecuencia. Ahora el problema va a ser cuando este niño sea joven, no va a obedecer a las autoridades tampoco. Y va a tener tremendos problemas con las autoridades y le va a tocar a usted ir a visitarlo a la cárcel. Si le va bien. Porque también puede ser que le toque ir a visitarlo al cementerio. Y yo sé que no es eso lo que queremos. Pero si no actuamos correctamente, pues eso es lo que nos espera, ¿verdad? Entonces, dentro de la educación, vamos nosotros a darle la instrucción bíblica, vamos a nosotros inculcar los valores morales, vamos a enseñarle respeto y obediencia y vamos a motivarlo a ir a la escuela y también asistir a la iglesia. Es parte de la educación. ¿Por qué? Porque la escuela es el soporte que nosotros tenemos para la formación académica, para que el niño adquiera conocimiento en ciencia, en sabiduría terrenal. Pero la iglesia es la que nos ayuda a complementar la instrucción bíblica, para que nuestro hijo crezca espiritualmente y el día de mañana se convierta en un siervo, una sierva de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos fueran siervos de Dios? Amén. Wow, todos dijeron amén. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes le sirven a Dios? Oh, fueron menos amén. Porque si usted no sirve a Dios, ¿cómo usted espera que sus hijos le sirvan? O sea, no tiene sentido, ¿no? Bien, educación. Siguiente, disciplina. Cuando hablamos nosotros de disciplina, si bien es cierto, está ligada a la corrección, no es solamente corrección. La corrección es parte de la disciplina. Mejor dicho, la disciplina es una combinación entre instrucción y corrección. El niño tiene que ser disciplinado hasta los 18 años. Después de los 18 años, el niño tiene que aprender autodisciplina. O sea, cuando ya se empieza a convertir en un adulto, el niño tiene que aprender a autodisciplinarse. Y para que la persona se autodiscipline, tiene que haber aprendido disciplina de niño. Si de niño no aprendió disciplina, entonces cuando es adulto, es una persona indisciplinada. Ahora, ¿qué pasa cuando usted no tiene disciplina? Es desordenado, es irresponsable. Y es más fácil convertirse en delincuente por la falta de disciplina. Entonces, nosotros vamos a instruir a nuestros hijos en lo que conviene y lo que no conviene. Si usted se recuerda, en Eclesiastés capítulo 11 y al 12, dice la Escritura que el joven puede hacer lo que le dé la gana, pero de cada cosa que haga tendrá que dar cuenta a Dios. Así dice la Escritura. Ahora, usted como padre es responsable de todas las cosas que sus hijos hacen mientras estén bajo su dominio. Por eso es que aunque su hijo tenga 30 años, mientras esté en su casa, debe de sujetarse a las reglas que usted ponga. Así tenga 40, 50 años, quiere vivir bajo mi techo, bueno, aquí están mis reglas. ¿Se sujeta o se va? Así de simple. No, pero ¿cómo vas a correr la niña? ¿Qué niña si ya? No los corremos. Simplemente le ponemos las cartas sobre la mesa. Así son las cosas. ¿Te vas a someter o te vas? Tú decides. O sea, yo no la estoy corriendo. Pero si ella decide que no se va a someter, bueno, entonces la otra opción es irse, se va. Entonces, es difícil, especialmente para las mamás. Las mamás lloran y recontra lloran. Pero esa es la realidad. Y nuestros hijos tienen que aprender. Es parte de la disciplina. Hay normas que rigen nuestro hogar. Ahora, si usted no tiene normas, más vale que las vaya poniendo desde ya. No importa si su niño es tan pequeño, ponga reglas. ¿A qué hora hay que ir a dormir? ¿A qué hora hay que levantarse?
quién barre este día, quién lava los platos, quién hace esto, quién hace... Todo el mundo tiene que tener una función en la casa. No comete el error de que la mujer tiene que ser todo. No, no. El trabajo de la casa lo hacemos todos. Se asigna. Que bueno, tú eres bueno para barrer, que la escoba es tuya. Tú eres bueno para lavar platos, que los platos son tuyos. Cada uno ejercer una función. Ahora, de repente habrá alguno que no es bueno para nada. Hay que enseñarle a hacer algo, ¿no? Hay que enseñarle a hacer algo, porque algo tiene que hacer. O sea, no es que se vaya a echar a la cama porque no sabe hacer nada, no. Hay que enseñarle, hay que instruirlo a que haga algo. Entonces, hay que disciplinar. Pero si usted, por ejemplo, la hora de acostarse, si usted no le pone a su hijo la hora de acostarse, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el niño genera malos hábitos y de repente se queda hoy en el teléfono, en la tableta, en la televisión, en el internet. Llegan a las 2, 3 de la mañana y el niño todavía prendido. En la mañana va para la escuela sin ganas, desvelado, de mal humor, le contesta mal a los maestros, se mete en problemas con los compañeros. Regresa de la escuela a dormir. Porque a las 5 o 6 de la tarde tiene cita nuevamente con la tableta o la computadora o el teléfono. Otra desvelada. Sea responsable, por favor. Mire dónde están sus hijos. Enséñenles a ser ordenados. Enséñenles a arreglar su cuarto. Enséñenles a recoger su cuarto. Enséñale a ejercer una función, una tarea en la casa. Entonces, es parte de la disciplina. Eso va a hacer que su hijo, cuando sea grande, sea una persona laboriosa, sea una persona diligente y no perezosa. Por último, enséñele a su hijo responsabilidad. Ahora, otra vez, nadie puede dar lo que no tiene. Usted tiene que ser responsable si quiere que su hijo sea responsable. Pero hay que enseñarle al niño a ser responsable. Usted sabe un dicho bien común de cuando suceden cosas en la casa, usted pregunta quién lo hizo y nadie lo hizo. ¿Le ha pasado eso? Así tenga usted 5, 6, 7 niños, apareció la pata de la mesa quebrada. ¿Quién la quebró? No, yo no fui. Nadie la quebró. Entonces hay que enseñarle al niño a reconocer su falta. Que pueda decir, sí, yo la quebré, perdone, o disculpas, o yo tuve un accidente y la quebré. Pero es bien común que los niños no acepten la responsabilidad de sus errores. Ahora, muchos con razón, porque cuando dicen que cometieron un error, pues lo escapa a matar el papá o la mamá. Entonces el niño, a manera de autodefensa, empieza a esconder y dice, yo no fui. ¿Por qué? Porque sabe que si dice que fue él, no andan pidiendo explicación, de una le cae el machetazo. Entonces el niño aprende que si dice que no fui, pues entonces me libero del azote, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra disciplina para los hijos muchas veces la usamos solamente como castigo y nos olvidamos de la instrucción. Y tiene que ir de la mano. La instrucción y la corrección tienen que ir de la mano. Pero muchas veces pensamos que disciplinar es darle duro al hijo. No, es más, no es necesario usar la vara, aunque hay veces que hay que usarla. Dice la Biblia que cuando es necesario hay que usar la vara. Cuando la necedad se apodera del corazón del muchacho, dice el libro de Proverbios que solamente el azote lo va a liberar. Así que hay que usarlo. Pero no comete el error de tirarle chanclas y tirarle palos como si fuera animal su hijo, no. Cálmese usted, tranquilícese. Y cuando va a castigar o va a corregir a su hijo, usted hágalo con plena calma. Porque si usted va a azotar a su hijo enojado, usted se va a meter en problemas. Porque usted va a descargar su enojo, su ira en su hijo y le puede dar un mal golpe.
que eso es lo que ha pasado y por eso es que existe la ley aquí en este país, de que usted puede ir a la cárcel. Pero va a ir a la cárcel no porque corrigió a su hijo, sino porque lo hizo de mala manera. Por eso es importante, como cristiano, aprenda cómo debe de corregir a sus hijos, aprenda cómo disciplinarlos, pero hágalo. No comete el error de decir, no, es que pobrecito, es que pobrecita, no, yo no le doy con el cinto, con el fajo, porque le va a doler mucho. No, pues si de eso se trata, que le duela para que sienta. O se va a traumar, correcto. Entonces, seamos nosotros responsables para enseñarles a ellos responsabilidad. Ahora, como resultado, ¿qué nos va a dar esto? Un carácter y una personalidad diferente. Dicen los psicólogos que los primeros 7 años son cruciales para la formación del carácter y la personalidad. O sea, de hecho, es el periodo donde esto se forma. Pero, si usted no actúa en la instrucción y la corrección, entonces estas personas, estos niños, se desvían. Y después de pasados los 7, 8 años, créanme que es difícil encauzarlos de nuevo. Haga de cuenta que es un árbol que ya está inclinado más de 45 grados y por más que usted lo empuje y le ponga cuñas y haga aquí y haga allá, ya no se endereza. Solamente la gracia y la misericordia de Dios le va a poder enderezar a su hijo o a su hija. Por eso es importante usar lo que nosotros tenemos en el tiempo que es aceptable usar. Entonces lo último dijimos es el amor. Ahora, me encanta porque la palabra de Dios nos dice ahí en Romanos 13 que el amor envuelve todo. O sea, el amor resume todo. Si yo de verdad amo a mis hijos, entonces voy a hacer todo esto que hemos hablado y más. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Y si alguien tiene una Biblia, quiero que me ayude a leer este pasaje, Romanos capítulo 13. Pablo fue el que escribió el capítulo 13 de Primera de Corintios, hablando de la eminencia del amor. Y nos deja ver ahí en Corintios 13 cuán precioso es practicar el amor y cuánto valor tiene el amor de Dios. El apóstol Juan en su primera carta escribe y concluye diciendo que Dios es amor. Entonces, si nosotros de verdad amamos a nuestros hijos, no vamos a tener problema en hacer todo lo que hemos hablado. A ver, ¿quién me lee? ¿Alguien? Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Amén. Okay. ¿Alguien tiene otra versión? A ver. No debéis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Entonces, se cumple toda la ley, o sea, todo lo que Dios ha mandado se cumple en el simple hecho de amar. Ahora, si bien es cierto, está hablando de amar al prójimo, cuanto más a nuestros hijos. En 1 Corintios 13, Pablo dice que el amor no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo soporta. No se envanece, nunca deja de ser. Entonces, esto es lo que tenemos que traer a casa. Hombres, aplíquenlo a su esposa y a todos sus hijos. Mujeres, aplíquenlo a su esposo
y a todos sus hijos. Y entonces va a tener un matrimonio saludable. Por último, un matrimonio saludable celebra en pareja. Lo que hicimos hoy. Celebramos una cena en pareja. Espero que la hayan disfrutado y que lo tomen como un incentivo a que por lo menos una vez al mes agarre a su vieja y diga: vieja, vente, vámonos. Te voy a llevar a comer. Mami. Ah, bueno, estamos aprendiendo. Él dice mi amor, no dice vieja. Mi amor, esposa, de vez en cuando dígale: mi amor, ahora vamos a comer afuera y saca la comida al patio. Saquen un tiempo para los dos, para celebrar aniversarios, celebrar cumpleaños, celebrar que están vivos, celebrar que, qué sé yo, lo que quieras celebrar. También se celebra en familia, no solo en pareja. Hay que celebrar en familia también. Entonces, de vez en cuando agarramos a los pelones, a los peques, y nos vamos a celebrar. Hay que celebrar. Parte de la salud mental del ser humano es que haya celebración. Cuando usted se pasa todo un año sin participar en una celebración, crea que va a empezar el otro año deprimido. La risa o la sonrisa es una terapia recomendada. Es saludable. Entonces, provoquemos voluntariamente, celebremos. Y si no tiene nada que celebrar, bueno, celebre el día, qué sé yo, el día de la gallina. Vamos a celebrar el día de la gallina. Dice Pablo en Colosenses: El día del romance. el día del romance, el día que te conocí, el día que acá, el día que allá. Dice Pablo en Colosenses que nadie nos juzgue en nuestra celebración. ¿Por qué? Porque no es lo que celebramos, sino cómo lo celebramos. ¿Ya? Así que estamos hablando de celebrar, pero no dice parranda por ahí. Celebrar sanamente, compartiendo, y bueno, los que saben hacerlo bien, comer. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene un minuto? ¿Alguna pregunta? Sabio, pastor. Sabio lo último que dijo, ¿no? Amén. Amén. Ok, bien, entonces pues aquí terminamos. Les voy a pedir que me regalen unos momentos o unos minutitos para hablar acerca